una reproducción, los modelos lo que nos permiten de alguna manera, como lo veíamos en esa clase, era representar la realidad de una manera más sencilla y que esa representación nos ayudara a poder resolver una determinada situación. Entonces, los modelos, entonces, en cuanto a estructura, el icónico, el análico y el simbólico, creo que fueron los que les costaron menos trabajo, porque es muy fácil pensar en que si yo quiero representar algo físicamente similar a mi realidad, pues una representación física pues es justamente el modelo del avión, o puede ser una maqueta, como me dijeron, o puede ser el prototipo de un producto, es decir, hacerlo en chiquito, o puede ser una impresión en tercera dimensión, por ejemplo, de un producto que yo quiero ver cómo se ve visualmente y que sin tener que reproducirlo o hacerlo en el material ideal, pues lo hago, por ejemplo, en papel, lo imprimo en una de estas superimpresoras de 3D y con eso puedo tener un ejemplo de un modelo icónico. Y para ello me pusieron, por ejemplo, evidentemente la maqueta de una planta, el prototipo de un producto, el croquis de una determinada planeación, el diagrama, por ejemplo, de una cualquier maqueta, digamos, que ustedes tengan. Entonces, ese sería el icónico. El análogo tiene que ver también con poder modelar físicamente la realidad, pero a través de ciertas representaciones que sean similares. No es la planta como tal que yo tengo en un modelo, en una maqueta, pero sí el diagrama de la oficina, por ejemplo, en donde cómo están distribuidos los diferentes cubículos, dónde está el área administrativa, dónde están los servicios, dónde está la escalera. Evidentemente, no es el plano no es la oficina como tal, pero me permite representarlo de alguna manera la oficina. Entonces, por ejemplo, entre las tareas me pusieron como ejemplos de modelos análogos, por ejemplo, el diagrama de una máquina. No es cómo funciona, no es la máquina como tal, pero sí me permite identificar los diferentes componentes de una máquina. Me pusieron un mapa del agua, pues también no es estrictamente del agua, pero sí no podemos conocer cuáles son las entradas, dónde están ubicados cada los edificios, dónde están los estacionamientos, entonces, ¿qué puede ser planta? El diagrama de flujo empresarial también es un sistema análogo que me permite ir identificando cuáles son los diferentes procesos. Entonces, inicia la compra, personal debe de recibir la orden, cómo se imprime, bueno, si se imprime o no la orden, a quién se le solicita, a quién se le envía después la orden, si al área de inventario o de almacén o de producción. Es decir, me está representando ese proceso que estamos nosotros llevando a cabo. Y finalmente, en cuanto a la estructura simbólico, tiene que ver con que yo, en lugar de poner el elemento como tal, ponga un símbolo que reemplace ese elemento como tal. Y entonces todas las fórmulas que nosotros utilizamos en el modelo presupuestal, en el modelo de inventarios, en el modelo en el estado de pérdidas y ganancias, que me dicen que a partir de mis ventas iniciales, como voy descontando todos mis costos hasta obtener una utilidad. Evidentemente, este es un modelo simbólico que en lugar de poner los 500 ventas que yo hice, los 500 productos, simplemente los estoy representando con el concepto de ventas, por ejemplo. Entonces, todas las fórmulas que ustedes utilizan, evidentemente, son ejemplos de modelos simbólicos. Otro ejemplo de modelo simbólico, pues, por ejemplo, cuando nosotros entramos a una planta o a un edificio y tenemos una serie de símbolos que nos indican para dónde va el flujo, por ejemplo, de dónde estamos caminando, nos indica, por ejemplo, dónde están los baños, nos indica, por ejemplo, que no podemos fumar. Eso también son modelos simbólicos, porque esos símbolos, esas imágenes, están representando una información que nosotros estamos entendiendo para saber que no podemos fumar, para saber por dónde están las salidas, para saber cuáles son las zonas seguras, por ejemplo. Todos esos también son modelos simbólicos y que además de todo también son modelos generales en cuanto a si lo que también
mundo entiende, sin que nos digan nada, si está prohibido fumar, dónde está la salida, dónde están los elevadores, dónde están los baños, por ejemplo. En cuanto, por ejemplo, a los modelos descriptivos, pues son aquellos que simplemente me describen una situación. Y está, por ejemplo, los planos de los edificios, pero también puede ser el plan de negocios. En el plan de negocios, ahí está normalmente todos los modelos de plan de negocios incluyen una serie de elementos y dependiendo del plan de negocios que yo quiera llevar a cabo, pues voy a tener la introducción, la visión, el objetivo, la inversión, el tiempo en el que voy a llevar a cabo, las personas que van a estar involucradas en el proyecto y simplemente estoy describiendo una situación y además es una situación estática porque, ¿cómo se llama? Tengo un documento, digamos, como tal. Los estados financieros también son modelos descriptivos, porque lo que hacen es que descriptivos y además de todo estáticos, porque son una fotografía de la situación de recursos económicos que se muestran en un determinado periodo. Y ya sea el estado de balance general o de situación contable, o el de pérdidas y ganancias, o el de resultados. Es decir, es una descripción estática, es decir, que no incluye el tiempo, simplemente me está indicando un periodo y que no se va a modificar porque ya sucedió, digamos. La matriz FODA también sería un modelo de tipo, ¿cómo se llama? Descriptivo, porque me indica cuáles son las fortalezas, las debilidades, ¿cómo se llama? De una determinada empresa que estoy haciendo en ese análisis en un determinado tiempo. El predictivo, como su nombre lo indica, quiere decir que efectivamente de causas y efectos. Y entonces todos me dijeron, por ejemplo, pues el modelo Ishikawa, que es el que me permite determinar cuáles son los efectos de una determinada causa. Pero si yo lo quisiera poner en un ejemplo de administración, ¿qué se les ocurriría? Areli. Areli. Yo sinceramente puse acerca de, bueno. Ok, pero no me digas lo que pusiste, porque leí todo lo que pusieron. Pero quiero que tú me des un ejemplo del modelo causa-efecto de Ishikawa, específicamente para qué lo utilizarías tú. ¿En qué casos de una empresa? Areli, ¿desconectaste tu micrófono? Aquí ¿No me sí. quieres saber? Ah, ok. No. Ok. Perdón. Piensa en cualquier área funcional. Piensa en el área de producción. Ah, ok. Causa y efecto, producción. ¿Referido a problemas o solo a generar los resultados que queremos? Referido a una circunstancia que tú quieres reproducir de la realidad del área de producción. Ok, alguna circunstancia. Podríamos decir que queremos producir, no sé, un volumen más grande de un producto. Tenemos entonces, ¿qué material tenemos? No sé, cuánto material necesitamos, cuánta personal necesitaríamos más, la maquinaria, si la tenemos, ¿cómo puede ser? Estable para soportar todo. Exactamente. El modelo Ishikawa les va a servir para, dependiendo de las causas que ustedes tengan, modelar un efecto que ustedes quieran. Entonces, si necesitamos producir una cantidad específica de productos, como ahora sí que valga la redundancia, pues yo necesito una cantidad específica de materia prima para poder tener esos productos. Y además, si nos queremos complicar la existencia, entonces, pues, o queremos ser como más analíticos, saber cuánto personal más necesito, saber cuántas horas de máquina yo necesito. Ese sería un modelo predictivo específicamente para el área de producción. El modelo de oferta o demanda también sería un modelo predictivo.
Iván. ¿Sí tengo un Iván o me lo acabo de inventar? No, sí hay un Iván. Sí, tal cual, porque se intenta anticipar, predecir en esos términos cuál será la demanda que se va a tener del producto, por lo tanto, cuántas van a ser las ventas y cuánta tendría que ser la producción. Entonces, evidentemente, también ese sería un modelo predictivo que ustedes utilizan. Los estados financieros pro forma serían Brandon, también un modelo de función predictivo. Sí, ya que los estados financieros pro forma son más que nada como una proyección, o más o menos, ¿cómo se podría decir? Es ¿Sí? como, ¿Una proyección? yo estoy generando, bueno, sí, y de ello va a partir que nosotros vamos a hacer nuestros productos, cuánto vamos a vender, cuánto vamos a ganar, una estimación más o menos, pero sí, prácticamente es igual. Exactamente, entonces también sería un modelo, los proforma. Y entonces todos aquellos modelos que me permitan de alguna manera predecir, hacer esas estimaciones, como dijo Brandon, esas proyecciones, pues van a ser modelos predictivos en cuanto a su función. Los normativos, pues la característica es que me dicen, bueno, no solamente sino que también de alguna forma establecen ciertas reglas, patrones o políticas. Entonces, por ejemplo, un modelo de gestión de calidad que me indique cuáles son las características que yo debo de cumplir para tener la calidad de un producto, pues va a ser un modelo también normativo. Un manual de procedimientos, pues también va a ser un modelo normativo, porque no solamente, porque me indica, ¿cómo se llama? Qué procesos, digamos, se deben de llevar, con qué orden, y cuál es la línea, digamos, de sugerencias que deben de llevarse. Ciertos modelos que me permitan, por ejemplo, maximizar utilidades en la organización, pues también es un modelo que me indica de alguna manera cuál va a ser la mejor acción para poder obtener el máxima de ganancia, obviamente con las características específicas de la situación de la empresa. En cuanto al tiempo, pues el estático quiere decir que es algo que no incluye la variable de tiempo, como aparece allí en la diagrama, y el dinámico es que sí incluye la variable de tiempo. Entonces, los estáticos, pues como aparece allí un organigrama, y unos bien hábiles me ponen organigrama de la UAM. Pues bueno, ese es un ejemplo, evidentemente, pero me lo están copiando del ejemplo que yo les puse. Por ejemplo, los manuales de seguridad, pues cualquier manuales son, ¿cómo se llama? Modelos que representan la realidad, que nos dicen, bueno, si sucede algo, si hay un temblor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si hay una situación si hay un incendio, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Y no incluye el tiempo, porque pues no sabemos cuándo va a ser ¿cómo se llama? El incendio o ¿cómo se llama? El temblor o aquella situación para la cual estamos haciendo nuestro manual de seguridad. Pero, por ejemplo, para utilizar las máquinas que se deben de poner, por ejemplo, guantes, careta, ahorita que estamos en contingencia, que no podemos salir sin nuestro cubrebocas, esos sería, por ejemplo, un modelo estático. Y también un modelo descriptivo, sí, también un modelo descriptivo, porque me está diciendo qué es lo que pasos debo de seguir cuando tenemos una situación de seguridad. Un manual de funciones, pues también, un diagrama de procesos también es un modelo estático, porque me está indicando cómo se comporta el proceso, pero no me está diciendo si tiene que ser de 5 minutos aquí, 10 minutos acá, 40 minutos acá, sino me indica únicamente cuál es el comportamiento del diagrama. El dinámico, allí evidentemente tiene que ver, ¿cómo se llama? El tiempo. Entonces, por ejemplo, un modelo de ciclo de vida de producto, ¿ahí interviene el tiempo? ¿O de qué manera interviene el tiempo allí, Ana Karen? Sí, interviene el tiempo, porque, por ejemplo, el producto puede estar en su etapa de madurez o en su etapa de pues sí, de ya salida del mercado y cosas así, entonces, pues sí, me va a invertir. ¿Y yo puedo tener un producto que esté introduciendo y que esté en su etapa de madurez? ¿Cómo no la escuché bien? ¿Que sí puede estar? ¿Puede estar un producto en su etapa de introducción y al mismo tiempo en su etapa de madurez?
Pues podría decirse que sí, porque por ejemplo, algo que sea muy novedoso puede ser en determinado inicio, pues muy comprado y así, pero va a salir pronto del mercado porque va a pasar de moda. Pero no están al mismo tiempo. Si yo lo estoy introduciendo, no puede estar en su madurez porque todavía no se ha conocido y todavía no se ha experimentado y no han generado errores y no está en el clímax, digamos, del ciclo de vida del producto. Normalmente, si estoy en el tiempo, no puedo estar en una misma etapa en el mismo tiempo. Evidentemente, la oferta y la demanda implica una curva, bueno, una curva de ventas, sería dinámica o estática. Verónica. ¿Podría repetir? La escuché cortada, perdón. Sí, una curva donde estoy viendo a lo largo del tiempo cómo se está comportando mis ventas, sería un modelo estático o dinámico. Ah, dinámico. Dinámico, porque a lo largo del tiempo, y tengo la misma cantidad de ventas en enero que en febrero. No. No, van a ser diferenciadas porque son periodos de tiempo diferenciados. El modelo, por ejemplo, de ruta crítica de entrega, bueno, de entrega de productos, ¿podría ser estático o dinámico? Yo diría que sería dinámico. ¿Por qué? Bueno, es que no siempre va a ser las mismas entregas. O sea, siempre va a haber, va a variar dependiendo del tiempo. O sea, no siempre va a ser lo mismo, no puede mantenerse así, porque Pero yo hago una estimación, yo digo, bueno, hago una ruta crítica en términos del tiempo y una ruta crítica me va a indicar si me tardo más o me tardo menos. Evidentemente en la vida real y en el tráfico de la Ciudad de México, pues es algo que no podemos saber, pero yo estoy considerando el tiempo que me voy a tardar estimado y por lo tanto sería un modelo dinámico. Luego tengo los modelos en términos deterministas, probabilísticos y de juego. Los deterministas son pues los que no tienen, no está involucrada la incertidumbre y no tengo que agregar la variable de probabilidad. Entonces, por ejemplo, el estado de resultados, el balance general, la planeación de una línea de producción, el modelo de comportamiento de inventario, todos esos son deterministas y yo ya sé, digamos, cómo se van a comportar, es decir, lo que tengo que poner. En el probabilístico es donde yo hay algo de incertidumbre, es decir, hay algo que puede variar, por ejemplo, los modelos de compra de inversiones, el comportamiento de las inversiones como tal, el comportamiento de norma mínima de producción que también me pusieron de ejemplo, es decir, aquellos en donde hay un factor de incertidumbre. De hecho, por ejemplo, bueno, todo en la vida no tenemos certeza, pero aquello en donde el comportamiento, por ejemplo, del cliente, el perfil del cliente, pues también tiene un componente de incertidumbre, modelos, por ejemplo, cuando nosotros sacamos un producto de proyección de ventas, pues también hay incertidumbre, porque yo, de acuerdo a mi estimado, calculo que voy a tener el 80% de ventas, o el 70% de ventas, o el 15% de ventas, dependiendo justamente de esas probabilidades. Y en juegos, los modelos que se utilizan pues son estas partes, por ejemplo, o modelos de Maximax o de Minimax, en donde nosotros lo que queremos es poder obtener el máximo de ganancias con un mínimo de costos, por ejemplo. Y esos modelos también me sirven para poder estimar el comportamiento, por ejemplo, de los competidores. Los competidores van a tratar, por ejemplo, de generar o de vender a un precio, ¿cómo se llama?, más bajo que el mío, pero que sea lo suficientemente competitivo. O yo voy a tratar de que mi precio sea competitivo, pero que no pierda yo, que saque mis costos mínimos, por ejemplo. Y finalmente, entre el general y el específico, pues ya les había dicho que, por ejemplo, la matriz FODA puede ser un modelo descriptivo, pero también general. Y si yo aplico ese modelo FODA
a una empresa de servicios de telefonía, pues entonces ahí va a ser específico porque lo estoy haciendo específicamente para esa organización. Puedo tener, por ejemplo, un modelo de programación lineal, ese es un modelo general. Y si yo lo utilizo, por ejemplo, para sacar cuántas mesas puedo producir a partir de tal cantidad de madera, pues entonces este sería un modelo específico que estoy utilizando específicamente para la producción de maderas. El modelo de auditoría que por ahí me pusieron, pues también es un método general que se aplica de manera indistinta a las empresas, pero si yo lo aplico a la empresa de Telmex, pues entonces será de manera específica. El modelo de contingencia me ponen para determinar un líder, pues bueno, ese también es un modelo general que yo puedo utilizar, que debo de considerar ciertos elementos para poder saber si puede ser un líder o no, y el específico sería, por ejemplo, la contratación de un empleado para líder de proyectos, por ejemplo. Entonces, ese sería específico. Entonces, si se fijan, pues tenían muchísimo material de donde sacar. Lo que ustedes tienen que empezar a hacer, digamos, o a practicar, es no tratar de sacarlo por Google, no tratar de sacarlo por, ¿cómo se llama?, que tengan una respuesta única, sino pensar todo aquello que han visto en la carrera para poder implementarlo justamente en estos ejemplos o en estos casos que vamos a ir viendo a lo largo del curso. ¿Dudas, preguntas? Google no lo sabe todo, y menos las tareas que yo les dejo, ¿eh? Déjenme ver. ¿Sí, algo me quieres preguntar, Giovanna? Sí, profesora. A mí sí me costó trabajo, sinceramente, realizar la primera tarea, porque yo vengo de CBS. Y estuve investigando en Google algunos ejemplos que pudiera encontrar o algo que me hiciera entender de qué se trataba. Y pues sí puse ejemplos, la verdad, muy, muy generales. Yo, por ejemplo, algunos ejemplos que usted mencionó ahorita, nunca los había escuchado. Pero y por eso, por ejemplo, en los ejemplos de tiempo puse los que usted puso, porque no se me venía a la mente ninguno que pudiera poner. Entonces, no sé si tendría alguna... Evidentemente sí, aquí eres la única que tienes ¿cómo se llama?, ese problema. Todos los demás sí me pudieron haber hecho muy bien su tarea, y en tu caso evidentemente no tienes el bagaje de todas las materias que han tomado tus compañeros de administración, entonces pues sí te va a costar un poco de trabajo, ni modo, te vas a tener que ir empapando conforme pase el trimestre con la terminología, los modelos, las tareas que hacemos en administración. Y pues tú nos vas a ayudar con ejemplos de CBS. Ya con lo que dije, seguramente tú vas a tener muchos ejemplos de CBS que yo no tengo ni idea y que el resto de tus compañeros no tenemos ni idea, pero que tú puedes aportar tu punto de vista. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en una empresa que se dedique a vender pescados que tienen en criaderos, pues evidentemente tú allí nos puedes ayudar desde el punto de vista de del producto como tal, que cómo crían los peces, por ejemplo, y que nosotros no tenemos ni idea, pero en la parte administrativa nosotros te podemos ayudar, ¿ok? Sí, gracias. Ya te puse ahí el letrerito que me acuerde yo que eres de CBS. Y por ejemplo, en los trabajos en equipo, pues allí tú vas a tener, ¿cómo se llama?, la ayuda de tus compañeros de administración. Natalia Vargas, la metiste como optativa, pero tú ¿de qué división eres, Natalia? Que por cierto ya llegaste. De psicología social, pues lo mismo, pues, entiendo que, ¿cómo se llama?, que las tengan como optativas y que ustedes las tengan como
el bagaje que le decía ahorita a Giovanna de la parte administrativa, pero se tienen que poner pues a familiarizarse de qué es y en esos casos ustedes pueden también sacar, también en psicología social se pueden sacar ejemplos de su propia, si yo pedí verificación, porque la mayoría son de administración, pero también pueden poner algo de su propia licenciatura, ¿ok? Bueno, y pueden hablar, porque si tengo presentaciones y me mandan mensajitos, se me complica luego un poco. Ok, bueno. ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario? ¿Ya les quedó claro a todos? Espero que sí. Los de administración y los de no administración ya no tienen excusa ni pretexto. Ok, bueno, el día de hoy vamos con el siguiente tema que tiene que ver con, pues, siguiendo justamente las características de esta teoría general de sistemas. ¿Ya se ve mi pantalla? Con el enfoque de sistemas desde el punto de vista de administrador. Ok. Y tiene que ver un poco con, con aquellos elementos que son importantes que ustedes consideren a la hora de tratar de analizar una situación o una problemática de cualquier organización desde el punto de vista del sistema. Y también tiene que ver un poco con estos elementos que ustedes, no he revisado sus tareas, que ustedes se supone que investigaron con respecto a los componentes o conceptos asociados con los sistemas. Y evidentemente, como les decía al principio de la clase, dependiendo de la circunstancia, de la situación, de la realidad que nosotros queremos modelar, pues nuestro sistema puede ser muy sencillo o puede ser muy complejo. Y normalmente, pues, la realidad es muy compleja y, por lo tanto, en algunos casos, analizar y definir estos elementos puede resultar muy complejo. Entonces, estos elementos que estoy aquí indicando que pues, son importantes que uno comience a analizar al momento de revisar una determinada circunstancia desde el enfoque de sistemas, tiene que ver con definir los límites del sistema, con respecto a mi sistema y el medio, establecer los objetivos del sistema, determinar la estructura del programa y las relaciones de programas agentes y describir la administración del sistema. ¿A qué nos referimos con los límites del sistema? Pues bueno, ya habíamos comentado que nuestro sistema tiene, digamos, una frontera con respecto a el medio y que el medio va a ser todo aquello que no va a estar involucrado dentro del sistema y por lo tanto el sistema va a ser, como aparece allí en la diapositiva, todo aquello sobre el cual nosotros vamos a poder tomar decisiones. Sobre lo que no podemos tomar decisiones y no tenemos control, pues justamente va a ser el medio. Y por eso es que los límites entre el sistema y el medio son importantes de establecerlo, porque eso me permite de alguna manera saber cuál va a ser el alcance de mi propio sistema y, y hasta dónde la organización va a tener injerencia, responsabilidad y operar, digamos, sobre ese sistema. El sistema total, como aparece ahí en la diapositiva, comprende todos los sistemas que se considera afectan o se ven afectados por el problema del que se trata, a pesar de la organización a la cual pertenecen. Y evidentemente, por exclusión del medio, pues van a ser todos los sistemas que no están incluidos en el sistema total. Y por lo tanto, para hacer ese análisis necesitamos observar todos aquellos sistemas para que nosotros podamos determinar cuáles son aquellos elementos que van a ser parte de nuestra jurisdicción, es decir, del que vamos a tener control para considerarlos como parte de mi sistema y cuáles están más allá de nuestra posibilidad, digamos, de incluir o de considerar como parte de nuestros sistemas. Evidentemente, este es un análisis, una decisión compleja, porque puedo caer, como aparece ahí en el diagrama, puedo hacerlo muy sencillo, de tal manera que pueda yo tener el control de ese sistema, pero que en realidad no están representando la realidad, porque es demasiado sencillo, muy simple. O aquellos en donde yo estoy considerando demasiados sistemas, demasiados subsistemas, que me permiten modelar más, de manera más cercana a la realidad, pero que implica que las soluciones de esos sistemas pues tengan un alto grado de complejidad y por eso son complejos.
Supongamos que nosotros estamos pensando que estamos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que tenemos el proyecto de definir una carretera. Si yo voy a definir una carretera, ¿hasta dónde puede llegar mi sistema y cómo puede afectar a otros sistemas alrededor del mismo? Lo primero que tengo que decidir es, bueno, ¿para qué quiero yo hacer una carretera? Para que para crear una vía de comunicación. ¿Alguien tiene prendida su micrófono? Si lo puede apagar, por favor, para tener una vía de comunicación entre, ¿cómo se llama?, los usuarios de esa carretera, entre los que viven, por ejemplo, cerca en la Ciudad de México y las áreas conurbadas de la Ciudad de México, para poder, por ejemplo, establecer una vía de comunicación para poder traer materia prima a la Ciudad de México, para poder conectar, por ejemplo, un área turística entre la Ciudad de México y esa área en particular, para tener una vía de comunicación entre el área suburbana y la Ciudad de México, como les decía, para generar empleo también. Para todo eso me puede servir crear una carretera, pero dependiendo de cuál sea el objetivo para el cual yo voy a construir esa carretera, pues empiezo a generar también una serie de efectos alrededor de esa carretera. Por ejemplo, ¿qué pasa con el área física en donde yo voy a hacer esa carretera? Es un espacio, digamos, de propiedad privada, es un espacio de, por ejemplo, de áreas de cultivo, es un espacio que tiene, ¿cómo se llama?, problemas de suelo, porque puede ser, por ejemplo, muy rocoso o puede ser pantanoso. ¿Y quiénes se pueden ver afectados por esta nueva carretera? Los dueños de esas tierras, los que quieren, por ejemplo, que haya una carretera hacia un área turística, los que quieren tener un medio de comunicación para poder llevar sus mercancías de manera más rápida, los que viven en áreas conurbadas que quieren llegar más rápido a la Ciudad de México. ¿Y qué efectos va a generar este sistema? Pues puede generar que si son tierras, por ejemplo, de propiedad privada donde yo voy a hacer la carretera, tenga yo que gastar dinero en expropiar esa área y pagarle a los dueños originales de las tierras. Puede ser que haya un incremento de tráfico, evidentemente, y haya un incremento de contaminación. Puede ser también que haya necesidad de que los que viven en esas áreas pues tengan que comprar automóvil y por lo tanto gastar más en automóvil, ya hay un incremento de automóviles. Entonces, ¿hasta dónde el construir una carretera? ¿Dónde voy a poner yo los límites de mi sistema? Y quiénes van a ser los que van a estar involucrados o van a tener injerencias en ese sistema. Entonces, eso es algo que yo tengo que determinar y establecer a la hora que yo empiece a definir justamente estos sistemas, porque va a afectar a puede afectar a diferentes actores, puede generar diferentes problemas, además del que yo quiero en un determinado momento solucionar, y va a generar también, evidentemente, también una serie de recursos que van a estar involucrados en ese sistema. Entonces, si yo, por ejemplo, en una organización, ese es un sistema que evidentemente es mucho más complejo, que te los pongo como ejemplo, pero si yo estoy en una empresa y yo lo que quiero es, por ejemplo, determinar, hacer un análisis de costos de mi producción, porque no quiero reducir los costos, y yo decido que, por ejemplo, pues hago un análisis, veo cuáles son los proveedores que me están vendiendo mi materia prima, y sobre esa materia prima, pues simplemente escojo aquellos proveedores que me venden la materia prima más barato, para poder reducir mis costos. Pero, ¿qué me va a decir el área de producción? Ok, bueno, tú vas a comprar materia prima más barata, pero puede ser que no tenga la calidad adecuada y que a la hora que yo introduzco esa materia prima en mi maquinaria, me genera mucho desperdicio, me genera con poca calidad el producto, y entonces el área de producción pues no va a estar contento con esa decisión, y probablemente el área de
también, por ejemplo, los que revisan en el área de calidad, porque probablemente no cumpla con los estándares de calidad. Entonces, a la hora que yo haga un análisis de costos, pues no solamente debo de, mi límite de mi sistema no se debe de quedar únicamente en la esfera financiera, sino que también debo de involucrar al área de producción y al área de calidad, por ejemplo. Entonces, de eso depende el poder definir mis límites en el sistema en el que yo quiero analizar, en el sistema en donde tengo una problemática y yo quiera resolver esa problemática. Las soluciones que los administradores dan a los problemas, evidentemente, pues afectan también otro límite, tiene que ver en si solamente lo hacemos con respecto a mi propio sistema o lo hago más allá de mi sistema. Entonces, otro ejemplo puede ser cuando yo tenga un problema porque no tengo suficientes ventas en mi compañía, el problema va a ser únicamente dentro de mi compañía, lo voy a analizar con respecto a mi compañía, o ustedes incluirían también, por ejemplo, a los competidores, o incluso involucrarían a la economía total. Evidentemente, las ventas están afectadas por lo que hay dentro de mi propia empresa, pero también por lo que hacen los competidores, pero también por la situación de la economía total. Entonces, actualmente, por ejemplo, con la pandemia, pues no podemos simplemente a la hora de hacer el análisis de mis ventas, no pensar en la situación que ahorita estamos viviendo, porque eso evidentemente está afectando a todas las ventas y cerraron, por ejemplo, mi empresa, porque por la contingencia, porque no podíamos salir. Entonces, ¿en qué momento? Eso es lo que ustedes tienen que considerar a la hora de tratar de resolver un problema. Evidentemente, yo solamente voy a tener injerencia sobre mi compañía, pero eso no quiere decir que yo no haga un análisis de qué están haciendo los competidores y que incluya los parámetros económicos para el funcionamiento de mi producción. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Conste, ¿eh? Ok, por ejemplo, otros ejemplos. Cuando yo considero incrementar los dividendos, no solamente de las utilidades que yo tengo en un determinado periodo, no solamente debo de considerar las ganancias de las firmas y la condición financiera, sino también el efecto que puede tener el precio de las acciones en cuanto a la comercialización de las mismas y la posibilidad de que pueda obtener yo fondos a través de la venta de acciones que quiero yo en mi empresa, por ejemplo. Y evidentemente este incremento o baja del precio de las acciones, pues no solamente tiene efecto en los que tienen los tenedores de las acciones, sino también en los empleados, en los proveedores o en los clientes. Y eso que significa que un efecto en un determinado actor de ese sistema, pues evidentemente también va a tener efecto en otros. Y lo que, como veíamos ahorita con la materia prima, y en algunos casos, pues el beneficio que puede dar en unos, traer aspectos negativos en otros. Otro ejemplo puede ser en una institución, por ejemplo, de educación, en donde en una escuela, en una universidad, en donde yo, dependiendo de la problemática, pues pueda decidir los límites de mi sistema. Por ejemplo, si yo tengo un alumno que tiene un problema de conducta, pues necesariamente yo no solamente voy a pensar si hay algún problema con sus compañeros, si hay algún problema con el maestro, sino también si el alumno me tengo que ir más allá de mi sistema escuela, porque puede ser que el problema sea un problema, por ejemplo, en su casa. Y entonces debo de pensar en que si mis límites son solamente la escuela como tal, pues pueda resolverlo de alguna manera visualizando un subsistema que puede estar intersectado con mi propio sistema.
O en el caso, por ejemplo, de los recursos, por ejemplo, de la UAM, en donde los recursos financieros de la misma dependen de la Secretaría de Educación Pública, pues evidentemente si hay un recorte en el gasto que se le está dando o en el presupuesto que se le está dando a Educación Pública, pues evidentemente pues va a haber un problema con respecto al presupuesto que se le da a la universidad y por lo tanto con la distribución de esos recursos que se va a dar dentro de la misma. Evidentemente, cuando yo hago una dispersión de recursos, pues si le doy más a un participante, pues va a privar a otros de esos recursos. Y en el caso de los recursos económicos, pues eso normalmente es lo que siempre sucede y ustedes como administradores pues tienen que tratar de distribuir de la manera más adecuada y objetiva los recursos dependiendo del objetivo que tenga su empresa. Y en esos casos, como dice allí, pues bueno, el director de la universidad, el director de la escuela puede tratar de conciliar las demandas que haya para el beneficio de la mayor cantidad de personas que están dentro de ese sistema. ¿Cuál es el problema que tenemos normalmente en la vida real? Pues bueno, que no tenemos un factor único que incide en una determinada problemática en una situación, sino que tenemos factores múltiples que van a afectar nuestros sistemas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener claro? ¿Cuál es el objetivo de nuestro sistema? ¿Cuáles son las jerarquías para poder ir resolviendo las demandas de acuerdo a esa circunstancia de la mejor manera? Y evidentemente, como dice ahí la diapositiva, pues son problemas difíciles de resolver. Otro elemento importante, además de establecer los límites de nuestro sistema, es establecer los objetivos de la misma. Es decir, cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros objetivos y para, de acuerdo con ello, tratar de resolver la problemática. Y evidentemente estos objetivos pues van a cambiar dependiendo, o bueno, las características de mi sistema van a cambiar dependiendo de los objetivos que yo establezca. Entonces, por ejemplo, cuando les hablaba yo, les platicaba de este caso de una carretera, pues dependiendo de cuál sea el objetivo de mi carretera, pues van a ser las características del sistema que yo voy a tratar de resolver. Si el objetivo es que puedan venir o trasladarse más personas de las áreas suburbanas a la Ciudad de México, pues eso va a ser el costo que va a implicar el que haga esa carretera. O si el objetivo va a ser que haya otra vía de entrada a la Ciudad de México o a la ciudad para aquellas empresas que están surtiendo los alimentos. O si el objetivo es que poder tener áreas turísticas más cercanas o más accesibles a la capital para que las personas puedan ir a divertirse cuando podamos volver otra vez a salir, por ejemplo. Es decir, dependiendo de cuál es mi objetivo, pues los límites de mi sistema y los elementos y los recursos que yo voy, los agentes que van a estar involucrados, pues van a ser diferentes en un caso o en otro. Y evidentemente, como dice ahí también, tanto los objetivos como los límites están relacionados con los criterios por los cuales los diferentes participantes van a analizar y a realizar los sistemas. Entonces, por ejemplo, de nuevo, en el caso de una escuela, pues va a haber diferentes personas que van a estar involucradas en ese sistema, como pueden ser los maestros, el personal administrativo, los padres, si es una universidad o una escuela pública, evidentemente los contribuyentes, los estudiantes, cada uno de esos agentes van a estar también, se van a ver afectados por mi sistema y por la calidad de educación, digamos, que nosotros queremos y por los propios intereses de cada uno de estos agentes del sistema. Los directores de la escuela, los directores de las empresas, los gerentes de las empresas, pues tienen que establecer cuáles son
son los agentes o los actores que se van involucrados para considerarlos en ese sistema, para saber cuál va a ser su acción, su interés y el propósito dentro de su propio sistema. Entonces, todos los sistemas, evidentemente, sobre todo en el caso de las organizaciones, pues un elemento muy importante que tenemos que considerar, pues es el activo humano, las personas que se van a ver involucradas y que van a trabajar y que van a participar dentro de esos sistemas, que muchas veces luego los gerentes no consideran. Por ejemplo, cuando lo veíamos en temas selectos, cuando nosotros vamos a implementar un nuevo sistema de información, a los últimos que se les dice, se les participa y se les considera son a los empleados, y cuando quieren que estos empleados utilicen los sistemas de información, pues resulta que ellos o le tienen mucho temor, o quieren cotearlo, o les resulta muy complicado, o no están, digamos, pensando en utilizar ese sistema, y por lo tanto se generan otra serie de problemas asociados con el sistema de información. Ese sistema de información no es el que tiene la culpa, digamos. El que tuvo la culpa fue el gerente, que no socializó esta adopción de este sistema de información con los empleados que lo iban a utilizar, por ejemplo. Y algunas decisiones evidentemente afectan ciertas, en el caso de la educación, a ciertas subunidades, digamos, del distrito, como por ejemplo les decía yo, en el caso de la Secretaría de Educación, pues a todos los diferentes entidades que están, a las cuales tienen que darle presupuesto la Secretaría de Educación Pública, a las escuelas primarias, a las escuelas secundarias, a las universidades. En algunos lugares en donde hay más población, pues tendrán que haber más presupuesto que en otras. A dar presupuesto, repartir presupuesto, por ejemplo, a las escuelas que no han podido reconstruir con el sismo. Entonces, evidentemente, pues, dependiendo del sistema, pues tendrá como mayor o menor injerencia. En el caso de la empresa, ¿quién tenemos que considerar? Pues accionistas, acreedores, empleados, clientes, proveedores, gobierno, sindicato, competidores, comunidades locales, público en general. Pues evidentemente, pues dependiendo de la dimensión de mi organización, pues va a haber más actores involucrados o afectados en ese sistema que yo quiero realizar y donde hay una problemática que nosotros tengamos que resolver. Entonces, en esos casos, como resultado de los objetivos de conflicto y criterios que ustedes deben de considerar, pues hay muchos participantes que también se van a ver afectados, y entonces su trabajo, el trabajo de ustedes como administradores, debe de considerar o debe de incluir, digamos, ciertos elementos que evidentemente lo hacen muy difícil. Deben de establecerse los subsistemas que puedan realizar los programas que se han considerado esenciales para el logro de los objetivos del sistema total. Por eso es importante fijar los objetivos. Deben estar alerta de los subsistemas que trabajan de forma independiente, no se desvíen de lo que considera el óptimo nivel del sistema total y que funcione el sistema como total. Y evidentemente también debe de motivarse a los participantes del sistema a mostrar iniciativas, ser innovadores, pero manteniendo el control e influencia sobre su realización. Esto es lo que yo les comentaba, por ejemplo, cuando se va a implementar un nuevo sistema de información, que se debe de socializar con los empleados para que ellos participen, estén al tanto, se incluyan en las decisiones, se les considere, digamos, para que funcione, digamos, como parte de este sistema que nosotros queremos implementar. Otro elemento, digamos, importante es que se pueden determinar programas y establecer relaciones de programas agentes. Esto les comentaba yo desde la clase pasada que cuando veamos metodología más adelante, nosotros podemos, para poder llevar a cabo una determinada tarea, en lugar de simplemente establecer la tarea como tal, implementarla a través de programas o misiones, y que estos programas que se pueden estructurar puedan permitir establecer ciertas tareas, designarles ciertos recursos, establecerles ciertos límites, y de esa manera poder tener mejor control. Digamos, es un poco también como la gestión de proyectos, en donde no necesariamente están involucrados personal de diferentes
tal cual está en nuestra estructura orgánica, sino que yo puedo incluir personal de diferentes áreas y que esas áreas participen en diferentes proyectos, pero que cumplan un determinado programa para que se lleve a cabo o se cumpla el objetivo final que yo quiero satisfacer a través de ese sistema. Bueno, estos programas entonces también nos permite que cada uno de estos tengan ciertos objetivos y que esos objetivos les permitan a los involucrados poder tomar decisiones con respecto al logro de esos objetivos. Y como les decía, poder determinar cierto presupuesto, establecer ciertas estructuras del programa que me permita también poderlo evaluarlo en términos de los objetivos o las metas que se cumplieron y de los objetivos que al final yo quiero que cumplan esos programas. Y esto también nos permite de alguna manera poder ir midiendo el sistema en términos de las entradas, recursos y costos que va a involucrar ese sistema y las salidas, resultados o beneficios que yo quiero que me genere ese sistema. Para ello también se utilizan, que lo veremos más adelante, una matriz de programa-agencia o una matriz en donde yo voy a incluir aquellos elementos que yo quiero en un momento dado, que van a ser las entradas, y el resultado de esa matriz que me permita al final del camino tener un objetivo o misión. Y como dice allí, bueno, también en estos programas o relaciones de programas agentes, yo puedo involucrar, por ejemplo, no solamente personal de mi empresa, sino, por ejemplo, asesores o, por ejemplo, un experto para una determinada situación o diferentes personales de diferentes áreas funcionales de mi empresa. ¿De qué va a depender también? Pues de la propia cultura organizacional de cada empresa, de cómo es que está jerárquicamente organizada, de cuáles son la manera en que toman las decisiones, si son centralizada o descentralizada, si hay como más enfoque participativo o no. Ya hay algunas otras organizaciones en donde ni siquiera se plantean este tipo de forma de llevar a cabo el trabajo a través del programa, sino que simplemente son áreas funcionales, jerárquicas, y donde los sistemas están muy bien determinados, no hay interrelación entre un sistema y otro, y así se llevan a cabo las tareas, ¿no? Y finalmente, otro elemento muy importante tiene que ver con quiénes son los que van a estar involucrados en la dirección del sistema. Si nosotros pensamos en un sistema, solamente el diseño como tal, o en un sistema en donde se van involucrado actividades y donde va a haber diferentes agentes que van a tomar decisiones, en donde estas decisiones están pensadas en el diseño, en la planeación, en la evaluación, en la implementación y en el control de ese sistema que nosotros queremos implementar. Si nosotros pensamos únicamente como en sistemas, por ejemplo, de información automatizados, no quiere decir, o eso es también lo que les comentaba yo a los compañeros en la materia de temas selectos, que solamente el encargado de sistemas es el que va a estar a cargo o responsable de ese sistema, sino que ustedes como administradores, como son los que tienen, digamos, los que tienen que controlar los recursos y deben de controlar el que se lleve adecuadamente, se implemente de manera adecuada en una determinada área funcional, son personal que debe de estar al tanto justamente y debe de trabajar de manera colaborativa con el personal de sistemas o con el personal de producción, si es que es un sistema de producción nuevo que se va a implementar, o con los diferentes personal de diferentes áreas si se va a implementar, por ejemplo, o se va a construir una nueva planta, o con el área de marketing y ventas si es que se está diseñando un producto nuevo. Es decir, en estos sistemas que nosotros vamos a utilizar para el análisis y control del funcionamiento de la organización, pues ustedes como administradores van a ser, digamos, como las guías que van a verse involucrados en todos los diferentes aspectos de ese sistema que vamos a utilizar para alguna tarea o alguna función que nosotros necesitemos dentro de nuestra organización. Evidentemente, dice, el diseño no se puede separar de la implementación de la misma. Entonces, si yo estoy pensando en poner una maquinaria nueva y
ustedes como administradores estuvieron a cargo de todo el análisis y la investigación de cuál era la mejor maquinaria que se necesitaba. El área de producción intervino con respecto a qué características debería de tener esta maquinaria, cuáles eran los objetivos, cuál era el volumen de ventas que se necesitaba, si eso además iba a repercutir en una mayor producción y por lo tanto en una mayor cantidad de ventas y por lo tanto en más recursos. Pues durante todo el camino de esa implementación de esa maquinaria, ustedes como administradores pues tienen que estar atentos, digamos, a que se implemente de manera adecuada. Evidentemente el área de producción son los que se van a encargar de instalarla, de ver que esté utilizando la cantidad de energía correspondiente, que tenga la tubería, digamos, o el área de los cableados adecuados, que haya personal que esté calificado para poder utilizar esa maquinaria. Finalmente, ustedes van a estar al tanto de que esto se lleve, digamos, de manera adecuada para poder justamente cumplir con los objetivos. El enfoque de sistemas entonces busca minimizar esas diferencias, digamos, de alguna manera entre los diferentes personal o agente que esté involucrada, no solamente en el diseño, sino también en la implementación y en la puesta en marcha del sistema que nosotros queramos mejorar, optimizar o implementar. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? Creo que no. ¿No? No. Ok. Entonces, bueno, la presentación se queda allí en Google Classroom y la tarea de la próxima clase, que esto no tiene que ver, bueno, les iba a decir, no tiene que ver únicamente con administración, es que ustedes piensen en el uso de Internet como una tecnología que se está implementando ahora sí que en cualquier empresa, no importa si es en el área de psicología, en el área de biológicas o en administración en general. Entonces, esta nueva tecnología de Internet la está incorporando prácticamente todas las organizaciones y además de Internet de manera como todos lo conocemos, también en las empresas lo están implementando en forma de intranet o en forma de extranet. Intranet son las redes internas que tienen las propias organizaciones y extranet son aquellas redes que van más allá de la organización, por ejemplo, con proveedores o con socios, pero que no es información pública como si lo tenemos en Internet. Entonces, esta tecnología nos permite implementarla como en tres niveles diferentes, como intranet, como extranet o como internet. O si lo vemos de afuera hacia adentro, como internet, como extranet y como intranet. Lo que yo quiero que me hagan de manera individual es que me indiquen para qué utilizarían cada una de estas tecnologías en su empresa, o en el área de psicología, piensen en una empresa de asesoría psicológica, por ejemplo, o de proyectos psicológicos que puedan asesorar a proyectos sociales, o en el área de CBS, en una empresa que produzca, ¿cómo se llama? ¿En CBS en qué licenciatura estés, Giovanna? Para ver si se me ocurre algo más específico. Ingeniería bioquímica industrial. En bioquímica industrial, pues más a mi favor. Entonces, por ejemplo, en una empresa que produzca fármacos, por ejemplo, ¿para qué podrían utilizar Internet, intranet y extranet? Para cada una de esas tecnologías, ustedes me van a decir para qué lo van a implementar. Y entonces allí me tienen que describir cuáles podrían ser cuáles podrían ser los límites o deberían de ser los límites de esa implementación de esa tecnología, pensando en para qué lo quieren implementar, la intranet, el extranet ¿y cuál me faltó? El internet, el intranet y la extranet. Ajá. ¿Cuáles serían los límites de ese sistema y cuál sería el medio con respecto a cada uno de ellos? Esto es muy importante, sobre todo cuando yo trabajo justamente con estas redes de telecomunicaciones, porque no es lo mismo el acceso que puede tener una persona que entre a mi internet a una persona que entre a mi intranet. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, profesor.
Ajá, ¿quedó claro para todos? ¿Dudas, preguntas, comentarios? La empresa también la podemos incluir en pequeños negocios o algún negocio que nosotros ya hayamos trabajado. Por supuesto, si ya han trabajado en algún lugar, si están trabajando en algún lugar, pueden ponerlo en el caso, por ejemplo, de la universidad. Son tecnologías que todos utilizamos, son tecnologías que todos hemos aprovechado de alguna manera y que ahora sí que ustedes como administradores, como biotecnólogos o como bioquímicos o como psicólogos, van a tener acceso y deberán de aprovechar en su momento. Ok. ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿Vas en equipo? No, individual. ¿Va a ser en equipo? No, individual. Otra pregunta, Gracias. ¿tiene que ser referente a lo que ya hace la empresa, en llegado caso que ya sea una gran empresa, o una idea que nosotros demos de cómo podemos aplicar esos? Dependiendo, si tú pones como por ejemplo Walmart, entonces pues en Walmart me puedes decir, bueno, en Walmart utilizan internet para esto, extranet para esto, y cuál podría ser. Okay. Dependiendo de cuál sea el ejemplo que ustedes sugieran. Ok, gracias. De nada, ¿alguna otra pregunta? No se trata de que se metan a Google, que copien y que peguen. Como ya vi que que algunos de los equipos nada más me copió toda la publicidad de un RP y punto. Se trata de que ustedes traten de aplicar lo que estamos viendo con respecto al material que estamos viendo en la clase. ¿Alguna otra duda, pregunta? No, profesora, ya sería todo. Ok, perfecto. El análisis Entonces, prácticamente tendría que ser desde lo que vimos, nuestro punto de vista, ¿no? Prácticamente. Bueno, utilizando las bases que usted nos dio. O sea, lo que les expliqué ahorita, de la importancia de establecer los límites en un sistema, que ustedes presenten las tecnologías como un sistema que se va a aplicar en su organización o en su ejemplo en el que ustedes van a poner, y cuáles tendrían que estar claramente las fronteras o los límites de cada una de esas tecnologías como sistema que implementen en una organización. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Alguna otra inquietud? ¿Algo que no haya quedado claro? Ok. Entonces, bueno, al final todos estuvieron presentes, excepto Estefanía, ¿verdad? Estefanía sigue sin estar. Ok, entonces Estefanía sigue sin estar. ¿Dónde quedó? Los equipos entonces se quedan como estaban. Como quedaron en la página. El único es el equipo que incluye Estefanía, pues simplemente ya que seguramente ya no cuenten con ella, porque creo que ya no va a estar. ¿Ok? Sí, profesora. Bueno, entonces los dejo. Si puedes liberar la tarea, Daniel. Sí. Para que me la entreguen el próximo jueves a las 9 de la mañana. Individual. ¿Listo? Bueno, entonces los dejo haciendo su tarea y nos vemos el próximo jueves.